Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Educación Profesional de Ingeniería UC, un espacio donde conversamos con expertos de diversas industrias sobre temas relacionados a la ingeniería. Mi nombre es Valentina Bernal, periodista de Educación Profesional, y hoy vamos a conversar sobre el uso de la inteligencia artificial en el área de la salud. Para esta entrevista nos encontramos con Denis Parra, PhD en Information Science de la Universidad de Pittsburgh y profesor de la Escuela de Ingeniería UC. Hola Valentina, gracias a ti y a Educación Profesional por la oportunidad de hablar de este tema tan impresionante que es inteligencia artificial aplicada a medicina. Para iniciar la entrevista vamos a dar un poco de contexto. Según el libro de Eric Topol, Deep Medicine, publicado en el año 2019, en Estados Unidos se realizan más de 800 millones de estudios con imágenes médicas al año, lo que equivale a una imagen generada cada 2 segundos. Además, en el libro se indica que hay una tendencia al crecimiento de exámenes con imágenes médicas. En esa misma línea, la inteligencia artificial está revolucionando el área de la salud a nivel global. Según Prudence Research, se espera que el mercado de inteligencia artificial en el sector de salud alcance más de $600 mil millones para 2034. El tamaño global del mercado de inteligencia artificial en salud está estimado en $26 mil millones en 2024. De acuerdo al Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial publicado este año, Chile es el país número 1 en el ranking de uso y avance de inteligencia artificial en Latinoamérica, por lo que el país destaca como líder regional en esta temática. A pesar de estos avances, la implementación de la inteligencia artificial en salud enfrenta barreras, como la falta de infraestructura adecuada, la escasez de especialistas capacitados y las preocupaciones sobre el uso de los datos. Esto nos lleva a la primera pregunta, de por qué es relevante la inteligencia artificial en el área de la salud. El área clínica, el área de salud, por supuesto que enfrenta grandes desafíos, especialmente por temas de recursos. No solamente recursos monetarios, que es el financiamiento de la salud, del sistema de salud, ya sea privado o público, como se ha implementado en diferentes países, sino que en la cantidad de recursos humanos que estén capacitados para enfrentar enfermedades de diferente complejidad, de diferentes tipos de patologías, en diferentes órganos del cuerpo que requieren diferentes tipos de exámenes, y ha crecido por supuesto entonces la necesidad de especialistas para tratar diferentes patologías, y no escala, digamos, o no ha escalado de la misma manera el conocimiento que se requiere, la cantidad de especialistas que se requieren, con la necesidad de diagnósticos y de tratamientos. Y yo creo, y también los científicos que trabajamos en esta área, que la inteligencia artificial puede ayudar en, de alguna manera, balancear estas necesidades que aparecen en salud con el crecimiento que requieren. En esa misma línea, hablando sobre los beneficios que tiene, ¿cuáles serían estos en cuanto al personal de la salud y los pacientes? Bueno, el mismo libro que mencionaste de Eric Topol menciona que hace unos 40 o 50 años un médico podía pasar en una primera sesión con un paciente unos 20 o 30 minutos y de ahí en adelante las siguientes sesiones unos 12 minutos. Y en los últimos 10 años ese número se ha reducido de manera significativa. La primera sesión con un paciente suele ser ahora de 10 minutos y después las siguientes sesiones en promedio suelen ser como de 7 minutos. Entonces, en el libro se destaca que a pesar de todos los avances que han habido en tecnología, eso no ha redundado en que el doctor o la doctora tenga más tiempo para pasar con su paciente, para poder tratarlo de manera más personalizada. Al contrario. Entonces, lo ideal sería que la IA ayude a los médicos en diversas tareas, algunas que son simplemente rutinarias, y otras que tengan que ver ya más directamente con la parte clínica, con diagnósticos, con prognosis, y así que los médicos puedan pasar más tiempo directamente con los pacientes, que es realmente lo que más se requiere según lo que se explica en el libro y también lo que uno conversa con profesionales de la salud.
tener atenciones más personalizadas. Efectivamente. ¿Cómo se explica la inteligencia artificial en el diagnóstico médico? En el último tiempo han salido avances sobre que esto se está utilizando, por ejemplo, para eficientar los tiempos en cuanto a los resultados de las mamografías. Sí, hay la verdad que un gran espectro de aplicaciones de la IA en medicina. Las primeras que son, por ejemplo, las que nosotros investigamos en el Instituto Milenio iHealth, tienen que ver no directamente con los pacientes, sino con algunos procedimientos. Por ejemplo, uno tiene la imagen de que cuando uno se saca una radiografía, a uno lo hacen ubicarse en un lugar y el médico aprieta un botón y sale la imagen. Eso ocurre con algunas modalidades de imágenes. Hay otras modalidades, por ejemplo, como el escáner o la resonancia magnética, que requieren mucho tiempo. Primero hay que preparar al paciente, hay que preparar la máquina. Una vez que entra el paciente, entra en esta especie de túnel donde se produce un campo electromagnético y se captura una señal de muchas dimensiones, y con esa señal se tiene que generar la imagen, y eso puede demorar varios minutos. Estamos hablando de 20 minutos y varias secuencias distintas se pueden hacer. Entonces, en un primer intento nosotros estamos trabajando en disminuir ese tiempo, en que podamos generar imágenes en menos de 20 o 30 minutos. Porque eso puede ser importante. Porque si uno piensa, por ejemplo, en el caso del COVID, donde se requerían exámenes tipo escáner o resonancias magnéticas para entender bien el estado de un paciente y saber si había que enviarlo a la unidad de cuidados intensivos, reducir el tiempo que un paciente va a estar en uno de estos equipos puede aumentar la cantidad de personas que se tratan y así facilitar el tratamiento en una situación, por ejemplo, de una pandemia. Ahora, en ese caso, nosotros estamos hablando de la IA no usada directamente con los pacientes, sino que para hacer más eficiente una técnica para obtener un diagnóstico. Pero también hay casos como el que tú mencionaste, del cáncer de mama, donde la idea es mejorar, por ejemplo, o aumentar el diagnóstico, digamos que la tasa de verdaderos positivos en los diagnósticos de cáncer de mamas, por ejemplo, y también en otras áreas, por ejemplo, como en cáncer de próstata. Y acá se diferencian distintas tareas. Por un lado, uno puede usar la IA directamente para que te dé una etiqueta, una respuesta y te diga, esta persona tiene con este nivel de gravedad. O también para visualizar, por ejemplo, para hacer segmentación y que te muestre en la imagen dónde exactamente se encuentra, por ejemplo, un tumor, y así facilitar el trabajo que tienen que hacer finalmente radiólogos en su interacción con los especialistas. También en ese caso yo estaba hablando principalmente de imágenes, pero también se usa contexto. Por ejemplo, una vez que los médicos empiezan a escribir su ficha clínica de manera digital, uno puede utilizar técnicas para poder automáticamente identificar en un gran número de fichas clínicas, por ejemplo, medicamentos, entidades que pueden ser, no sé, desde una fecha hasta el número de un pabellón, y encontrar relaciones entre estos medicamentos, procedimientos, y así, por ejemplo, optimizar el uso de recursos y de diagnósticos también en el sistema público o incluso en el sistema privado. También podemos considerar algunas startups. Hay una como Zero.ia que ha hecho un trabajo bien interesante en disminuir la proporción de personas que pide una hora y no va finalmente a la hora. Y eso le hace perder mucho tiempo y dinero también, tanto en el sistema público como privado. Y también, por ejemplo, en el caso de exámenes con imágenes. Usar el resonador magnético puede ser muy caro, entonces que una persona pida una hora y no vaya es realmente una gran pérdida de recursos. Y ellos han estado entonces usando inteligencia artificial para asegurarse que el paciente va a ir a través de un chatbot. También podemos considerar otras aplicaciones como tomar directamente la imagen y escribir el reporte clínico, reduciendo así el tiempo que el médico tiene que dedicar en escribir estos reportes, que a veces tienen un formato bien específico, pero también en de alguna manera explicarlo, cuestionarlo, donde el médico podría hacer preguntas a la IA y saber por qué está haciendo una cierta predicción o detección. Y también hay algunos casos en los cuales se puede usar para histología, cuando uno, por ejemplo, le hacen una muestra de sangre,
y hay que contar una cierta cantidad de células que se tiñen para identificar si son de cierto tipo, antígenos o si tienen cáncer. Eso también se puede automatizar o facilitar su uso con inteligencia artificial. Y finalmente está la esperanza de que con sistemas como ChatGPT, que facilitan tanto la generación de contenido, texto, imágenes, se pueda, por ejemplo, personalizar la escritura de reportes ya no solo para un especialista, sino que quizás para un paciente. Se podría escribir el mismo diagnóstico o tratamiento, pero en un lenguaje que la gente común y corriente en general podría utilizar. Claro. Perfecto, para eficientar todos los procesos. ¿Cómo está Chile en la aplicación de la inteligencia artificial en salud respecto a otros países de Latinoamérica o el resto del mundo? ¿Cómo es la situación de nosotros? La verdad es que desde el punto de vista de investigación hay bastantes avances. Por ejemplo, el Instituto Milenio iHealth, que es una iniciativa que lidera la Universidad Católica, pero con varios colaboradores muy activos, por ejemplo, la Universidad de Valparaíso, el Hospital Van Buren en Valparaíso también, incluso la Universidad de Chile. Estamos trabajando en diferentes ámbitos de utilizar inteligencia artificial para mejorar procedimientos en imágenes médicas y en diferentes patologías y también órganos del cuerpo. Por ejemplo, estudio del cerebro, estudio también de imágenes cardíacas, estudio también de próstata, y también entonces hay una relación con algunos hospitales para poder obtener datos o información. Yo sé también de hospitales como la Asociación Chilena de Seguridad que usan inteligencia artificial para, por ejemplo, leer y estimar, por ejemplo, tasas de cuando los pacientes tienen que volver por alguna complicación y que se puede tratar de obtener directamente desde la información que se recolecta cuando los pacientes están en tratamiento. Así es que con respecto a Latinoamérica, yo sé que también en Uruguay, en Argentina, en Brasil hay avances importantes, pero también Chile está al menos desarrollando tecnología de IA en clínica de manera bastante creciente y sostenida. ¿Se podría decir que estamos dentro de los líderes en Latinoamérica o es muy apresurado decirlo? Yo creo que sí, si es que consideramos a toda la región, estamos, digamos, desarrollando tecnología e investigando a un nivel que está, digamos, que nos permite colaborar con instituciones en Europa, incluso en Estados Unidos. Así es que se podría decir que estamos a un muy buen nivel. Nos comentó que ya estamos aplicándolo acá en Chile, pero ¿cuáles podrían ser las barreras de implementación de esto? Bueno, una de las principales barreras es que estos sistemas normalmente pueden predecir muy bien si es que uno los entrena con datos de calidad, con métodos, digamos, que son robustos, pero no todos tienen muy buena explicabilidad. Si a una persona le preguntamos por qué hizo una cierta predicción, probablemente nos puede dar una argumentación. Y muchas veces estos sistemas no nos pueden dar esa argumentación, o la argumentación va a ser muy compleja como para que alguien se sienta cómodo para usar esa predicción directamente, por ejemplo, y diagnosticar o darle un tratamiento a un paciente. También hay aspectos que dificultan la transferencia. ¿A qué me refiero? A que muchos de estos sistemas se entrenan con datos que provienen de países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, Europa, en algunos casos de China, que también recolectan muchos datos. Pero si yo ocupo un modelo entrenado en esa población y lo quiero aplicar directamente para diagnosticar población en Chile, donde hay mucho mezcla entre nativos y de inmigrantes de diferentes lugares, entonces puede que no sea tan bueno el rendimiento como lo tenía originalmente, porque las poblaciones son distintas, los genotipos son distintos, los fenotipos son distintos. Entonces facilitar esa adaptación va a requerir que nosotros tengamos datasets de calidad, datasets también ojalá lo más grandes posibles, y el hecho de que el sistema de salud en Chile no sea completamente integrado. El sistema público funciona con sus propios datos, las clínicas con sus propios datos, al no tener un sistema integrado que permita recolectar información de manera conjunta,
dificulta un poco que se puedan, por ejemplo, adaptar estos modelos a nuestra población. Y eso podría ser, yo diría que, la principal barrera de implementación. Profesor, usted es docente del nuevo diplomado en Inteligencia Artificial aplicada al diagnóstico médico. ¿Cuáles son las características o elementos diferenciadores del programa y por qué los profesionales deberían cursar este diplomado? Bueno, nosotros cuando desarrollamos el currículum para este diplomado, nos pusimos un objetivo que era principalmente que las personas puedan aprender los aspectos teóricos de estas tecnologías, pero también ponerlos en la práctica, entonces alinearlos directamente con casos de estudio. Entonces, si es que vamos a enseñar alguna técnica de inteligencia artificial, queremos que la puedan aplicar directamente con algún caso de estudio con imágenes médicas, con datos de pacientes y de manera progresiva. Entonces, a medida que se van enseñando ciertos contenidos que pueden aumentar en dificultad en diferentes modelos de inteligencia artificial, también se van incorporando casos de estudio que permiten que personas, por ejemplo, profesionales de la salud, se puedan sentir cómodos entendiendo el contexto de los problemas, la motivación y cómo eventualmente podrían aplicarlos si es que tuvieran acceso a datos en sus propios trabajos, clínicas u hospitales. Perfecto, profesor. Un programa muy completo que combina la teoría con la práctica de la inteligencia artificial en medicina. Profesor, muchas gracias por la entrevista y a quienes nos escucharon el día de hoy. Antes de irnos, quiero dejarlos invitados a que revisen más información en nuestra página web y que sigan nuestras redes sociales. Con esto llegamos al final. Hasta la próxima.